jóvenes aquí con los tutores que estamos aquí compartiendo en esta mañana. Tenemos un invitado muy importante, nuestro hermano Jonathan Almonte. Gracias, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Jonathan Almonte, algunos lo conocemos, es miembro del Ministerio Dulus. Él colabora como autor de algunos de los contenidos que se lanzan en dicha. He visto algunos videos de ellos, no sé si ustedes han visto un video que es una serie que él habla sobre las mentiras que creemos, y sobre todo yo vi un video los otros días sobre la lujuria, muy buen video. También sirve como director de Tikkun. Su trabajo actual como en Compassion es la finalidad de dar soporte para la estrategia juvenil en las diferentes iglesias, y actualmente él es y su esposa consejeros de jóvenes, de matrimonios jóvenes en su iglesia. Bueno, Jonathan, la primera pregunta que te quiero hacer es, tú trabajas en Tikkun y ¿algunos conocen Tikkun? ¿Conocen Tikkun algunos? En Tikkun nosotros los tutores enviamos a nuestros jóvenes que pensamos que tienen liderazgo, pero generalmente esos jóvenes que tienen liderazgo son los que mueven, lo que hacen los malos coros en los campamentos, porque son los que mueven a los demás. Entonces, no, ese muchacho tiene liderazgo, vamos a usarlo para eso. ¿Cómo es trabajar durante todo un fin de semana con esos jóvenes en Tikkun? Sí, es una buena pregunta, Melkin. Gracias por invitarme a este grandioso programa. Mucho rating que tenemos. Mucho rating, claro. Esa es una gran pregunta porque yo quiero definir el término líder. Cuando Melkin habla de líderes, no es realmente lo quiere decir porque realmente es un liderazgo, pero es un liderazgo mal dirigido. Estamos hablando de jóvenes con personalidades fuertes, con un carácter fuerte, que normalmente no es el tipo de carácter que nosotros quisiéramos trabajar con los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes que a veces no se comportan bien y otros los siguen, por eso le decimos líderes. Así que para como que entendamos ese término. Bueno, yo creo que la manera como nosotros trabajamos con ese tipo de jóvenes, no solamente en Tikkun, sino en la iglesia local y en otros ministerios donde tenemos la oportunidad de colaborar, es siempre entender que las personas siempre tienen una historia. Yo le digo la historia detrás. Siempre hay una razón por la que las personas reaccionan de una manera o de otra. Y si nosotros no prestamos atención a una razón por la que un joven tiene cierta actitud, nosotros lo vamos a perder. Lo más fácil es trabajar con jóvenes que se comportan bien, son bien comportados, dóciles, exactamente. Pero trabajar con jóvenes que tienen verdadera necesidad es el llamado de nosotros como iglesia. Y yo creo que el secreto de Tikkun, a pesar de que es 4 días, es que nosotros tenemos un acercamiento 1 a 1 con esos muchachos. Es decir, cada joven recibe una atención muy personalizada. Por eso tenemos un límite de participantes, y por más necesidad que hay, por más jóvenes que queremos alcanzar, tenemos el compromiso de servir a un joven personalmente. Eso nos ayuda a entender qué ellos piensan, cómo ven la vida, hacia dónde está su corazón direccionado. Hemos tenido casos de jóvenes que en solo 4 días, compartiendo con ellos, salen a relucir temas de abuso físico, sexual, verbal, muchos tipos de abuso a los que ellos están sometidos, y también situaciones en las que ellos se encuentran en sus familias. Un papá que abandonó, una mamá también que abandonó. Entonces, cuando comenzamos a ver, vemos que este muchacho en realidad es normal. De hecho, quizás lo extraño es que no esté en la cárcel o muerto. Uno ve la gracia de Dios en la vida de esos muchachos, porque si no fuese por la iglesia y el centro, quizás esos jóvenes ya estuvieran perdidos. No sé si me doy a entender con lo que digo. Que se comporten mal, de hecho, para mí, es un indicador de que por lo menos la iglesia está haciendo un trabajo. Si viéramos el contexto familiar sin la iglesia, esos jóvenes deberían estar en peores condiciones. Porque son jóvenes que vienen de... Uno de los casos que yo recuerdo de un joven, que él se comportaba muy mal y nos desafiaba y faltaba el respeto a todo el mundo. Cosa que vemos todos los días ya, ¿verdad? Exactamente.
Pero imagínense que tú tienes 63 jóvenes y de esos 63 a veces hay 35 que se comportan así. Entonces, yo recuerdo que estaba ese joven, él se llama Miguel, y nosotros en lugar de tomar una actitud para someter a Miguel, tenemos que someterlo, es un irrespetuoso. Para mí lo importante era, y para el equipo, por qué Miguel se comporta así. Así que nosotros investigamos con su familia qué pasaba. El papá de Miguel fuma drogas, es quizás uno de esos drogadictos que ya nadie puede controlar en el barrio, todo el mundo. Y Miguel frecuentemente tiene que pelear con su papá, porque él se quiere fumar las drogas delante de sus hermanitos. Entonces cuando tú tienes a un muchacho viviendo en un contexto como ese, hermanos, pedirle que se comporte bien o que sea bien medido con sus palabras es mucho. Así que nosotros lo que hacemos es que atacamos a la necesidad. Y por la palabra de Dios nosotros comenzamos a trabajar con ese muchacho para que él entienda que Dios puede responder a esa necesidad de un padre. Y que él también ve en nosotros un ejemplo, porque muchos de nosotros también venimos de hogares disfuncionales y no estamos presos y muertos. Es decir, que Dios es nuestro Padre. Dios, no creemos en Dios Madre, pero Dios es nuestra madre, nuestro hermano, nuestro amigo. Amén. Sí, Dios puede cubrir todas las necesidades que nosotros tenemos. Pero es un acercamiento personal, yo diría, Melqui. Atender, escuchar sus necesidades, no cansarnos. Nos falta el respeto, pero nosotros seguimos amando, seguimos acercándonos. Los jóvenes que vienen de ese contexto, eso es una defensa. Ellos te hablan mal porque así es que le hablan en la casa. Y así que ellos hablan. Entonces, ellos no están acostumbrados a que lo amen. Así que algo que hacemos a veces lo abrazamos. Amén. Y ellos se sienten incómodos, no les decimos te amamos. Es decir, no vamos a dañarte, es como transmitir amor de una manera diferente. Sí, y viendo lo que nuestro hermano Jonathan está diciendo, podemos nosotros darnos cuenta que nosotros podemos tener mucho más oportunidades, porque nosotros estamos de cerca, día a día, cada semana, tenemos actividades fuera y podemos tener esos tipos de desafíos. Hay que entender que esos jóvenes tienen problemas de identidad, porque sus padres no fueron la autoridad que debieron ser en ellos, y también entonces encontramos esos tipos de desafíos, y entonces ahí Dios nos llama a la misericordia y al amor. Jonathan, yo la academia pasada estaba aquí y te hice una pregunta, desde donde ustedes están ahora, que luego vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas a nuestro hermano Jonathan. Y te pregunté, había un joven difícil allá que estaba con nosotros desde pequeño, pero que últimamente estaba en mala compañía, incluso se escuchaba que estaba consumiendo marihuana y cosas como esa, que andaba con un ladrón conocido en el barrio. Y te pregunté, ¿qué podemos hacer con ese joven? ¿Le damos salida? ¿Lo aislamos? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué debemos hacer con un joven como ese? Yo, para responder esa pregunta, olvidé mencionar que nosotros pasamos antes de cada ticún unos 3 meses analizando la documentación que nos llega de ese muchacho, de esos jóvenes con los que trabajamos. Y entonces tenemos la oportunidad de 3 meses antes tener una cercanía, entender, conocer cuál es su historia. Nosotros todavía no tenemos acceso a los CDPR que por ejemplo ustedes tienen, sí, acceso. Ustedes tienen acceso a mucha historia. Nosotros solamente tenemos acceso a información que nos da un formulario con algunas preguntas, un test psicológico. Y con esa información nosotros tenemos 3 meses antes de trabajo, analizando, llamando, investigando. ¿Y por qué él habla así del papá? ¿Por qué habla así de la mamá? Un análisis profundo. Menciono eso y se conecta con tu pregunta, Melqui, porque yo recuerdo cuando tú me preguntaste sobre eso. Miren, hermanos, este trabajo que nosotros hacemos, yo también lo hago desde mi iglesia, es un trabajo a tiempo completo. Yo quiero que entendamos eso. Es decir, un médico, si un paciente que tiene está enfermo, a la hora que esté enfermo y necesita una emergencia, lo llaman. Boda, día de fiesta, resort, vacaciones,
ellos tienen que salir corriendo a atender a su paciente. ¿Están de acuerdo con eso? Y ustedes han escuchado ese concepto de que el Evangelio es la medicina que sana el alma y que Jesús es el médico por excelencia. Nosotros como iglesia somos médicos del alma por la palabra de Dios, que es la vitamina, la medicina que puede sanar. Así que nosotros como médicos no tenemos 8 horas de trabajo. Nosotros tenemos todo el tiempo que el paciente necesita nuestra atención. Así que yo lo primero que siempre digo es, y fue lo que le expliqué a Melkin, yo le pregunté a Melkin, ¿cuánto tiempo tú pasas con él? Bueno, yo recuerdo que tú me dijiste, bueno, sí, compartimos en la iglesia, y no, yo le decía a Melkin, él es parte de tu círculo privado. Entonces Melkin, ahí tú me dijiste, no. Esa es la clave. El joven necesita mucho tiempo. El tiempo que el joven no esté expuesto a la iglesia, esté expuesto al colmadón, esté expuesto a una banda, está expuesto a pornografía, está expuesto a muchas cosas. Nótense que Satanás tiene muchas cosas en el menú. Las tinieblas, el mundo tiene muchas cosas en el menú. Y nosotros solamente le queremos dar al joven, ¿cuántas horas de tutoría semanales? 4 horas. ¿Ustedes creen que con 4 horas semanales nosotros vamos a poder transformar la vida de un joven que el resto de la semana está expuesto a todas las horrendidades, ya yo ni sé qué palabra utilizar? Es decir, es horrible a las cosas a las que nuestros muchachos se ponen en el barrio. Y ustedes me dirán, bueno, Jonathan, yo soy un tutor de 70 y pico de jóvenes. Bueno, hay jóvenes que necesitan más que otros. Exactamente. Y con ese joven especial que está en emergencia, que ya se oye que está en marihuana y que está con un ladrón, yo le dije a Melkin, Un tratamiento especial. necesita atención rápida, agrégalo, el HBC espiritual, agrégalo a tu círculo personal y comienza, invítalo, ve al cine con él, involúcralo en tu círculo. Yo lo digo porque lo hice muchos años. Yo tenía mis amigos de mi edad con los que yo compartía, pero yo recuerdo que todos los viernes, sin falta, nosotros teníamos una amanecida en mi casa. Por más de 6 años. Mi mamá no supo lo que era paz de viernes a sábado. En ese momento, cuando yo vivía en casa todavía, mi esposa cuando nos casamos me dijo, bueno, Jonathan, tenemos que ver lo que hacemos porque ella me veía y mi esposa, no es que ella no es hospedadora, pero quería su círculo y yo tenía esa práctica. Todos los viernes los muchachos nos íbamos a la casa y compartíamos, jugábamos, pero teníamos un tiempo de compartir la palabra. Entonces jóvenes difíciles se convirtieron en mis amigos y ustedes no saben lo que pasó. Ellos ya no quieren seguir al ladrón porque ya quieren seguir a Jonathan. Sí, ellos tienen que seguir a alguien y ellos van a seguir a alguien. Y si la iglesia no le da modelos a seguir, el mundo le va a dar muchos modelos a seguir. Entonces yo creo que esa, Melkin, es la clave. En el caso de ese joven, lamentablemente, él está todavía con dificultades. Melkin todavía me dice, pero él es salvable. Nosotros vamos a seguir trabajando, no nos cansamos. Yo digo esto, hermanos, también porque la gracia de Dios, tenemos que depender de Dios. Nuestros métodos sin la oración, nuestros métodos sin entender que el Señor tiene todo el control de las cosas, también pueden fallar y nosotros nos frustramos y decimos, pero lo llevé a mi casa, compartíamos, salíamos, pero como quiera no se pudo. El Señor es el que puede transformar a nuestros jóvenes, pero haciendo nuestra parte. Y yo no sé si tú tienes otra pregunta, Mel. Sí, cuéntanos de tu experiencia cuando tú estabas un poco apartado por la situación en tu adolescencia, tu experiencia que tuviste con los pastores. Me acuerdo que la contaste una vez. Cuéntanos un poco de eso. Tú dices cuando ellos se sentaron contigo, cuando... Sí, yo fui un joven difícil. Entonces por eso, para mí, yo creo que se puede trabajar con los jóvenes difíciles. Yo vengo de un hogar disfuncional, sin un padre, expuesto a 5 barrios. Mi iglesia está en Villa Consuelo, yo iba al centro en Villa Agrícolas y en el Capotillo, estudié también en el Capotillo, estudié inglés en Villa Agrícola, viví en San Carlos, viví en Villa María,
Nada más le faltó Villa Duarte. Me faltó Villa Duarte, exactamente. Exacto. Entonces, cuando tú echas como esos barrios en una licuadora, tú no tienes seguridad de que salga algo. Me atrajo todo. Yo fui cocolo, yo no te recuerdan ese tiempo que los muchachos bailaban che. Yo le decía el tiempo de los fantasmas porque ellos andaban con unos poloches que les llegaba al piso, literalmente. Unos pantalones larguísimos. Yo me involucré en eso, bailaba en el barrio, me metí a una banda cuando estaba en el colegio, en el Capotillo, me vi involucrado en eso. Y entonces peleaba mucho, peleaba tanto que cuando había problemas a mí me llamaban por sospecha. Aunque yo no fuera a la escuela ese día, a mí me llamaban. Llamen a Jonathan, algo tiene que, pero yo no vine, no tú estabas. Entonces mi mamá, yo recuerdo que lloraba mucho, peleábamos mucho y yo me entristecía, porque yo mismo no entendía por qué yo era tan impulsivo, por qué yo no, como dicen en la calle, no barajaba peleas. Yo peleaba, pues me miraban mal, peleaba, me mentaban a mi mamá, peleaba. Señor. Todo era, es para que ustedes vean, hermanos, que ustedes pueden, porque yo vengo de un centro. Y yo recuerdo que en todas las veces... Cabe mencionar que Jonathan era patrocinado. Sí, todo esto en el centro, estoy hablando en el centro. Y yo recuerdo que, bueno, cuando me inscribieron en el centro, llegué el primer día y le rompí la nariz a uno, el primer día. Era una cosa que me avergüenzo ahora. Yo recuerdo que hablando una vez con mi mamá, ella me dijo, tú casi pierdes la mejor oportunidad de tu vida, que era el centro. Y ahí entra Dulce, mi directora, que ya murió, pero yo estoy muy agradecido con Dulce porque a mí me querían expulsar. La tutora me quería expulsar, las personas de documentación querían que me expulsaran, pero la directora por alguna razón nunca permitió que me expulsaran. Y cada vez que yo peleaba, ella me llevaba a la dirección. Y yo recuerdo que ella siempre me preguntaba que por qué yo peleaba. Y ella me decía que ellos nos amaban, que ellos me amaban en el centro, que yo no tenía que pelear y que yo no tenía que llamar la atención. Y era como una descarga tremenda de amor cuando yo lo que daba era violencia. Y en ese trabajo del centro, de más seguimiento con mi mamá, reuniéndose conmigo, dándome una atención más personalizada, yo recuerdo que lo que me marcó más fue una pelea donde un amigo mío terminó en coma. Ahí se habló de cárcel. Yo no fui el que le di, yo me vi involucrado en una pelea y él salió herido de mi pelea con otro muchacho. Cuando eso pasó yo me sentía mal porque ya yo estaba cambiando, ya yo sentía que yo estaba encaminando mi vida hacia una dirección diferente y ya me iban a expulsar. La policía la familia iba a hablar de demandas. Entonces ese fue como un momento de pensar y se me dio otra oportunidad. Entonces luego de todas esas malas experiencias, dos elementos, Dulce constantemente arriba de mí, pero por el otro lado un líder en mi iglesia que siempre se reunía conmigo, siempre me llamaba, me llevaba a comer pizza de su dinero, de su bolsillo, y siempre me daba seguimiento. Yo recuerdo que me operaron y él fue que me atendió en su casa, a ese nivel de intimidad. Me operaron, mi mamá estaba fuera de la ciudad y él le dijo, mamá, váyase, no se preocupe, yo me encargo de Jonathan. Y él me cuidó, me sanó en su casa por una semana completa. Y esa casa, para colmo, ese líder es hijo de mis pastores. Entonces eso era la casa de mis pastores, que yo prácticamente viví todo un año en la casa de mis pastores porque no teníamos comida en casa y entonces allá yo podía comer. Es decir, fue la iglesia en todo su esplendor, una directora Dulce preocupada por mí, un líder de jóvenes que me abrazó tanto que me llevó a su casa y por supuesto mi patrocinadora con sus cartas. Entonces yo digo que esos tres elementos, más la gracia de Dios sobre todo, fue lo que me ayudó como a repensar. En la casa de mis pastores, al yo ver a mi pastora sirviéndole a mi pastor y él a ella, es ahí cuando a los 14 años yo decidí no tener novia más, hasta que no conociera a una mujer para casar. Y así el Señor lo permitió.
Y no tuve más novia después de los 14, como hasta los 20 años. Y entonces me casé y me propuse ser fiel por algo que vi. Por algo que vi. Todo es eso, es hacer discípulos. Yo digo, es hacer un discípulo. Ese muchacho hay que hacerlo, o esa muchacha, hay que hacerlo un discípulo. Ellos están viendo a Mozart La Para, ellos están viendo a esa cosa, están vivas, la casa y toda esa gente. pero ellos necesitan ver otros ejemplos. Ellos necesitan ver otros ejemplos. Sí, así es. Y esos ejemplos la iglesia los puede ofrecer. Hay gente profesional en la iglesia. Ustedes tienen testimonio para compartir con ellos, hermanos. Compartan de lo que Dios ha hecho en su vida, pero que ellos vean una vida transformada día a día. Y eso ellos lo van a seguir. Hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran plantearle, hermano Jonathan, esta es la oportunidad. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, hermano pastor. Yo hablé de un elemento que me pareció muy importante, que fueron los 3 elementos que te ayudaron, es lo que más me impactaron, que fue el centro, el líder juvenil y tu tutora. Su patrocinador. Tu patrocinador. O sea, esas cartas te motivaban hacia el cambio, ¿verdad? Que era solamente una aclaración, me pareció muy interesante. Así es. Cuando menciono al líder juvenil, yo digo que es corporativo, porque mis pastores, líderes en la iglesia, todo eso, pero esas fueron como las 3 personas con las que yo tuve más conexión, hermano. Sí, son 2 preguntas, Jonathan. Yo vendría siendo de los de más edad aquí, un viejo, que no he madurado. La OMS dice que a 65 somos jóvenes. Bueno, pues estoy salvado. Pero siempre yo he tenido ese sentir por la juventud. Entonces tenemos a veces una situación en las iglesias. Yo voy a hablar por las iglesias, no voy a hablar de nuestra iglesia en particular, aunque está incluida en esa que yo hablo. Hay un grupo de hermanos adultos en la iglesia que ellos expresan de manera verbal su sentimiento de amor y etcétera, etcétera por los jóvenes, pero demuestran mucha incomprensión y tolerancia. Son muy intolerantes. La pregunta es, pues son 2, ¿cómo uno manejarse ante los hermanos adultos de la iglesia, a veces ante las autoridades de la iglesia, que no manifiestan el nivel de tolerancia para uno poder hacer un trabajo quizá más eficaz con estos jóvenes de hoy, que por más que uno mencione, no, porque cuando yo, pero uno sabe que ya cuando yo era no es lo que es cuando el tiempo de hoy. Y lo segundo, ese trabajo que ustedes están haciendo en Ticún, que a mí tú sabes que yo soy un apasionado de eso, mi hijo estuvo allá, él quedó de alguna manera marcado con eso, y el Señor me dio la gracia de mantenerlo bajo sujeción ahí. Él tiene 17 años y todavía para salir me pide permiso. Y si yo digo que no sale, yo digo que sí sale, si ve que está aquí a tal hora está, y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero ese acercamiento que ustedes tienen con esos muchachos que nosotros enviamos, que quizás estamos enviando a los muchachos equivocados, estamos enviando a los que creemos que son líderes, porque son los que hacen que la mayoría haga lo mal hecho. Y quizás eso no es el tipo de liderazgo, sino en visualizar a aquellos muchachos que tienen ese deseo de servir o X cosa, es decir, quizás volcarnos a buscar el líder real. Pero esos muchachos que nosotros enviamos, que ustedes en esos 4 días pueden tener esa compenetración y ese conocimiento, habrá la manera de nosotros poder continuarle el proceso que ustedes iniciaron. A la primera pregunta, yo tuve una dificultad con una tutora en el centro. Mi mamá siempre me majó varias veces, tratándome de hacer entender que a los adultos uno los respeta aunque ellos no tengan la razón. No estamos de acuerdo, pero se les respeta. Y yo recuerdo que, a pesar de que yo era difícil, estaba muy expuesto a la iglesia y a las enseñanzas en el centro. Así que la tutora está dando una clase de Noé, no sé, alguna historia. Y yo vengo con una tutora que se llama Delfina, de las clases de computadora, y ella no tenía como monitor, me tenía como monitor. Entonces en esa otra clase, que ya yo me sé la historia, yo quiero ayudar.
Y ella se molesta conmigo porque yo no participo y ella quiere que yo participe más porque ella dice que yo me sé la respuesta y yo precisamente porque me sé la respuesta no quiero participar porque hay que darle la oportunidad a otros. Entonces entramos ahí como una gran discusión porque salimos, ella me botó del aula, yo salí al patio y tuvimos una discusión bien acalorada, voceándonos. Sí. La tutora y yo, lamentablemente. Entonces la directora bajó y intervino. ¿Qué hizo la directora? Que para mí fue muy valioso ahora que yo lo pienso. Ella no me dio la razón, se me llamó la atención por alterarme, yo le pedí perdón a la tutora, pero la hermana también me pidió perdón a mí. Y la directora lo que hizo fue que como una semana completa yo no tomaba la clase, sino que iba a ayudar con la documentación y a traducir las cartas, porque el centro ya me pagaba clases de inglés. De hecho, esa pequeña práctica, entonces yo me gradué luego en licenciatura en mención inglés, lenguas modernas mención inglés, por el centro, por ponerme en documentación, a trabajar con las cartas. Yo descubro que me gusta el idioma, el centro me paga el inglés, me graduó con esa habilidad de los idiomas. Y en ese momento la tutora lo que se hizo fue un acuerdo y yo comencé a ayudarla. La historia larga corta, yo era su tutor y fue difícil tener que abandonar esa aula porque yo amaba a esa tutora y ella me amaba a mí. Wow. Es decir, se puede. Yo digo que el trabajo, ustedes son defensores de los niños, pero también tienen que ser defensores de los jóvenes. Sin duda alguna los pastores son las autoridades, pero usted tiene que buscar la manera de hacerle ver a los pastores que nosotros necesitamos acercarnos a estos jóvenes de una manera diferente. Cuando yo hice mi primer drama, tipo teatro negro, en mi iglesia decían que eso era del diablo, que eso no estaba bien. Y ese líder de jóvenes también nos defendió con mucho respeto. Nunca nos hablaba mal del liderazgo a nosotros. Siempre nos ayudaba a comprender, entiendan muchachos. Ellos vienen de esta escuela de los 90, de que todo es pecado. Tenemos otra comprensión ahora a la luz de la palabra. Así que lo vamos a hacer. No se tengan miedo, no se sientan mal. Y nos defendía. Fue a muchas reuniones de diáconos, ese líder de jóvenes. A muchas reuniones de diáconos, lo ofendieron mucho, pero nosotros nunca nos enteramos. Él era un defensor de nosotros. Sí. Él nos cuidaba y nos exponía. Yo no estoy diciendo que los jóvenes no cristianos los pongamos a tomar parte de la iglesia. Hay disciplina en la iglesia, pero hay cosas que ellos pueden hacer en el centro. Hay dramas que ellos pueden hacer incluso en la iglesia aunque no sean creyentes. Y eso los va a ir exponiendo. Y la segunda pregunta, mi hermano, gracias Josué que usted lo menciona. Sí, nosotros a partir del Tikkun de enero del año pasado comenzamos ya, nosotros estamos haciendo pilotos. Hicimos un piloto apoyando a la iglesia, dando nosotros el seguimiento, pero nosotros no queremos cometer el error de muchas organizaciones de jóvenes como Jóvenes para Cristo o Vida Joven, que vienen a tomar el discipulado y quitárselo a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que discipular y dar seguimiento. Nosotros somos un apoyo a la iglesia. Lo más que vamos a hacer ahora, Josué, en este próximo Tikkun, por ejemplo, de Semana Santa, es exactamente darle la información a la iglesia del estado de ese joven, de lo que vimos, y también herramientas de cómo pueden trabajar con esos jóvenes. Nosotros quisiéramos como organización hacer más, pero tenemos recursos limitados. Son $38 que paga un patrocinador mensual. Y esa es la razón, porque como Compasión no puede proveer todos los recursos, por eso trabajamos con la iglesia, porque la iglesia tiene todavía más recursos, en el sentido de que ustedes no tienen que trabajar solos. ¿Cuántos líderes de jóvenes hay aquí ahora mismo? Que vinieron. Levanten su mano, exacto. Vale. Si las sociedades de jóvenes tomaran en cuenta esas edades de 14 a 22 de los centros de Compasión, no tuvieran que hacer evangelismo fuera. Tuvieran cultos llenos más que el culto regular de la iglesia. Escuchen eso, si son intencionales, las sociedades juveniles, por lo menos que trabajan con Compasión, no necesitarían salir a buscar jóvenes. Y tú tienes ahí 100, 90, 70 muchachos en aulas cada semana.